Nací en Rudolfsheim un 7 de febrero de 1870. Era un suburbio de Viena. Soy el segundo de 6 hermanos y gran parte de mi infancia la padecí enfermo, tenía crisis de ahogo y era raquítico. En ese mismo periodo sentía celos de mi hermano y hasta hoy en día creo que es un malcriado y un tacaño. Y dígame, ¿cómo se llamaba su hermano? El mismo nombre que usted, Sigmund. Estudié medicina en la Universidad de Viena. Me recibí de oftalmólogo y fui internista en 1897. Ese mismo año me casé. Se casó conmigo, Raisa Einstein, hija de un comerciante judío originario de Rusia. Pertenezco al grupo de inteligencia. Mi pensamiento está lejos de la burguesía hoy día. Ayudar al otro es mi principal preocupación y espero que mi Adler así lo entienda. Estuve dialogando con Alfred Adler. Es un tipo muy abierto e ideas de revolucionarias. Me recomendó su libro, Manual para los oficios de los sastres. Aquí relata las condiciones de la vida de los sastres, la calidad de vida deplorable, las enfermedades, los salarios miserables, entre otras cosas interesantes. En Viena, quienes estamos relacionados con la ciencia, nos conocemos todas las caras. Adler fue una de esas caras que conocí allá por 1899. ¿Quién diría que se convertiría en uno de mis discípulos? ¿Discípulos? Sí, discípulo. Así lo dirá la historia del psicoanálisis, señor Adler. Es cierto. Sigmund Freud me invitó a ser unos discípulos. Recuerdo bien cómo fue su invitación para integrarme en la reunión de los miércoles en su casa, en el año 1902. En 1904, el tacaño de Sigmund me persuadió para que no renunciara a la sociedad de los miércoles. El siglo XX parecía ser un siglo en el que las teorías solo saldrían a la luz si uno tenía amigos. En 1907 inicié con mis estudios sobre el desarrollo de la personalidad. Me centré en 5 núcleos: inferioridad de los órganos, impulso agresivo, protesta masculina, búsqueda de superioridad y búsqueda de perfección.
Para mí la patología es constitucional respecto al sujeto en influencia con la psiquis. Y sostengo que el cuerpo ofrece una compensación a cualquier insuficiencia orgánica. Es posible que esta compensación tuviera lugar en la psique. Es decir, a una insuficiencia en un órgano hay una compensación psíquica que ayuda a equilibrarte y salir adelante como sujeto. Tal es el caso de Demóstenes, cuya fuerza de voluntad le permitió vencer su tartamudez y dedicarse a la oratoria, o como la de Beethoven, que a pesar de su sordera llegó a ser un gran músico. ¿Y por qué no la de Lord Byron, quien a pesar de su cojera llegó a ser un gran nadador? Lo considero un tanto biologicista, querido Adler. Al menos esta vez la época lo ampara. Pero continúe. Señoras y señores, decidí llamar a esta conferencia Instinto de la Agresión, porque hay una dinámica integral en el impulso agresivo de cada sujeto que se exterioriza en el primer llanto y en las manifestaciones motoras del niño. Todas ellas revelan un impulso agresivo. Posteriormente, este impulso puede encauzarse a determinadas actividades, como la práctica de deporte, las competencias, la guerra, la sed de dominio, las luchas sociales, las religiosas y entre otras. Si el impulso recae sobre el propio sujeto, le confiere rasgos de humildad, sumisión, subordinación, masoquismo, que se unen a relevantes cualidades como las de la educabilidad, confianza en la autoridad, predisposición a la hipnosis y sugestión y, en último término, el suicidio. Es allí donde se forma la neurosis. En 1909 escribí La inferioridad de órganos y la compensación psicológica. Y el mismo año escribí La unidad de la neurosis. Adler, creo que fue por ese tiempo en los cuales empezamos a tener nuestras grandes diferencias teóricas, si se quiere. Sin embargo, a pesar de ello, te elegí como presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, ¿no es así? Siempre estuve ahí porque me manipulaste. Bueno, Adler, continúa. Ese año di otra conferencia, Hermafroditismo psíquico. Recuerdo que allí hablé sobre la protesta masculina y de cómo los hombres hacían sentir inferior a las mujeres para lograr ciertos beneficios por sobre estas. Pero, señor Adler, pareciera en su teoría que la vida del ser humano gira en torno a sus problemas. Eso para mí no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Pero Sigmund, yo propongo un sujeto resiliente, que vaya muchísimo más allá de sus limitaciones. Tomemos un descanso. Es clara la posición de Adler. Claramente se basa en la voluntad de poder de Nietzsche. Nietzsche, a su vez, se basaba en Charles Darwin y la teoría de la evolución, la cual planteaba que cada especie ha evolucionado y se ha adaptado al ambiente. No solo se ha adaptado al ambiente, al clima, a la temperatura,
sino también se ha adaptado a su supervivencia para no ser comido por otras especies. Las especies competirán por estar cada vez más arriba en la cadena alimenticia. Quien reine predominará por sobre la otra especie. Así es el caso también de el águila, que ha agudizado su vista para detectar resguardo en la montaña ante un cambio climático o detectar una presa que se encuentra a miles o cientos de kilómetros. Existe en cada especie y también en el ser humano, según Nietzsche, lo que se llama voluntad de poder. Voluntad de poder es ir siempre en busca de algo más, es superarse constantemente a sí mismo, no quedarse con lo que hay e ir siempre siendo algo más, ir de lo inferior a lo superior. La especie humana, con la voluntad de poder, va a ir siempre en busca de algo más, va a intentar superarse, según Nietzsche, y así lo toma Alfred Adler, para no ser justamente un ser inferior, sino ser superior. Superar esas dificultades, pero ahí no hay lugar para el inconsciente. Perdón, estaba en el baño. ¿En qué estábamos, señor Adler? Cuando me retiré de su sociedad. Recuerdo haber escrito que usted abandonó la asociación y fundó una nueva unión a la que en principio le atribuyó el sabroso nombre de Unión para el Psicoanálisis Libre. Pero a las personas extrañas, ajenas al psicoanálisis, se dan tan poca maña para apreciar las diferencias en las concepciones de dos psicoanalistas como nosotros, los europeos, para reconocer los matices que distinguen a dos chinos. El psicoanálisis libre quedó a la sombra del oficial, del ortodoxo. Fue tratado solo como un apéndice de este. Entonces, usted, Adler, dio un paso que ha de agradecerse. Rompió todo lazo con el psicoanálisis y separó de él su doctrina como psicología individual. Sobrado espacio hay en el mundo del Señor, y el que se sienta capaz de hacerlo tiene el indudable derecho a largarse por los campos libres de toda traba. Pero no es deseable que sigan conviviendo bajo el mismo techo quienes han dejado de entenderse y no se soportan más. La psicología individual es ahora una de las muchas corrientes psicológicas que se oponen al psicoanálisis y cuyo ulterior desarrollo que no es de mi interés. Señora Adler, ha sido un gusto. La repito. A partir de aquí fundé mi propia sociedad. Como dijo Freud, la nombré Sociedad de Psicología Individual. Fueron durante muchos años en que continué desarrollando mi teoría. Me desarrollé en los complejos de inferioridad y superioridad. Y finalmente triunfé. No sin antes ir a la Primera Guerra Mundial, ser condecorado, fundar organizaciones y dedicar mi vida hacia el otro y gestionarlo para que salga adelante. Es en Estados Unidos donde me recibieron con los brazos abiertos. Aquí se huele el olor de la libertad. No hay ataduras inconscientes. Disculpe, ¿usted quién es? Alfred Adler, el padre de la psicología individual. ¿Qué es eso que tiene ahí? ¿Puedo ver? Sí, adelante. Más allá del principio de placer. No, esto se queda acá. Está bien. No importa pagar esta vez ese peaje.
Adler, 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 Adler. El modelo teórico psicológico que planteo contrasta adecuadamente con la perspectiva capitalista del momento en Norteamérica, un lugar donde el sueño es realizable en la medida en que te esfuerces para lograrlo y superes tus dificultades o inferioridades, para de este modo progresar y ser superior en crédito, economía y sociedad. El sujeto es dueño de sus acciones, es totalmente consciente y ejecutor de su accionar, y si no logra sus metas es porque no se esfuerza lo suficiente o no lo desea con vigorosidad. No hay lugar para lo inconsciente, no hay espacio para el freudiano ortodoxo, y en especial no hay más allá del principio del placer. Nada puede contradecir el deseo del yo ante sus metas pulsionales, es decir, no hay inconsciente que condicione la conducta humana, la vuelva autoboicoteadora o insuficiente ante los deseos de una persona libre y justa que habita en los Estados Unidos. En Estados Unidos hice giras con conferencias, fui popular y hasta me dieron una cátedra en Long Island University. Pero todo tiene un final. Adler, 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 Adler. Señor Freud, ¿qué piensa usted sobre la muerte de Alfred Adler? Bueno, para un muchacho que nació en los suburbios de Viena, una muerte en Aberdeen es una carrera poco habitual en sí misma. Y creo que el mundo lo recompensará real y generosamente por haber estado en contra del psicoanálisis. Nada más que decir. Muchas gracias. Último momento. Murió Alfred Adler, hoy 28 de mayo de 1937, en el curso de una de esas giras. Fue de forma súbita en Escocia, a causa de un accidente cardiovascular. Poco antes llegó a pronunciar medio centenar de conferencias en 4 países en 30 días. Su legado es muy reconocido en los Estados Unidos. Se fundó la Sociedad Americana de Psicología Adleriana y la publicación de Journal of Individual Psychology. En 1950 se fundó el Instituto Alfred Adler en Nueva York, donde se ofrecía enseñanza de posgrado. Creo haber aportado, dijo el señor Adler, al menos para un sector del universo, algo interesante. Ampliaremos.